Hola, a continuación voy a explicar la primera y última pregunta de el parcial de física. En esta pregunta nos piden la intensidad de corriente eléctrica y resistencia que hay dentro del circuito. Para ello determinamos la dirección a la que va la corriente eléctrica. En este caso, la dirección sería hacia la izquierda. Y pues también podemos observar que pues el circuito está solamente conformado por una malla. Ya que hemos determinado la dirección de corriente eléctrica, lo que tenemos que hacer es plantear los datos que tenemos en la malla, pues ya que solamente tenemos una. Entonces empezamos con el voltaje, 10 voltaje, vamos a empezar por ahí. Según la dirección de corriente que determinamos antes, pues vamos yendo de derecha hacia abajo. O sea, en este caso, como la corriente entra por el lado negativo, pues determinamos que es menos 10 voltios más el voltaje de la resistencia 2 más 2 voltios, eso es porque entra esa corriente eléctrica por positivo, más el voltaje de la resistencia 3 más el 3 de voltaje, más el voltaje de la resistencia 1 y esto lo igualamos a 0. Ahora lo único que tenemos que hacer es despejar y cumplir ley de Ohm después de despejar esta, ¿cierto? Entonces nos queda de la siguiente manera. Vamos a pasar todos los voltajes que tenemos al lado izquierdo y los vamos a pasar al otro lado a la derecha con el cero para así ir despejando poco a poco la ecuación. Entonces nos quedaría voltaje de R1 más voltaje de R2 más voltaje de R3, que esto nos quedaría igualado a 10 voltios menos 10 de voltaje, perdón, menos 2 voltios y 3 de voltaje. Y pues sabemos que al momento de hacer la operación nos da en total 5 voltios. Ahora vamos a usar la ley de Ohm para determinar esa corriente eléctrica que nos piden. Entonces tenemos I1 entre paréntesis la resistencia 1 más 2 más la 3, que esto pues lo tenemos igualado a los 5 voltios. Despejamos ese paréntesis, rompemos ese paréntesis, pasándolo al otro lado a dividir con el 5 voltios. Y así la corriente sería igual a 5 voltios sobre 2 más 2 más 1, o sea 5. Y ya pues sabemos que 5 sobre 5 es igual a 1. Entonces tenemos 1 amperio en la corriente eléctrica. Y para la resistencia se sabe que es 2 ohmios porque la misma pregunta nos daba cuál era esa resistencia. Ahora en la segunda pregunta nos piden determinar cuál es la corriente de cada malla. Para esto nos dicen que en la malla 1 la intensidad o bueno, la dirección de corriente eléctrica va de derecha a izquierda. Entonces pues esto es muy importante para poder determinar la dirección de corriente eléctrica en la malla 2. Entonces sabemos que los signos del voltaje que está a la mitad de los 2 voltios está positivo o negativo en la malla 1, también debe estar positivo o negativo en la malla 2. Entonces esto nos ayuda a determinar esa dirección de corriente eléctrica en la malla 2. Vamos a empezar entonces con la intensidad, hallando la intensidad de la primera malla. Para esto vamos a tomar las variables presentes en la malla 1. O sea, los 2 voltios que están toda la mitad, esta se comparte tanto para la malla 1 como para la malla 2. Vamos a tomar la resistencia 1 que son los 10 ohmios y los 6 voltios que tenemos abajo de la malla 1. Entonces tenemos menos 6 voltios, ese menos es porque la dirección de corriente eléctrica entra por negativo, menos 2 voltios, por la misma razón entra por negativo, menos el voltaje de la resistencia 1, igualado a 0. Entonces despejamos ese voltaje de resistencia 1, pasamos los voltajes que tenemos al otro lado, entonces nos quedaría un voltaje de resistencia 1 igual a 6 voltios más 2 voltios, esto pues cuando lo sumamos es 8 voltios, y cumplimos ley de Ohm, que es I por 1, bueno, I1 por el voltaje de la resistencia 1 igual a 8 voltios. Ese voltaje de la resistencia 1 entonces pasaría al otro lado de ir con el 8 voltios, y así nos quedaría 8 sobre 10 ohmios igual a 0.8 amperios. Así consiguiendo entonces el valor de la corriente eléctrica 1. Para la malla 2 hacemos el mismo proceso, determinamos qué variables hay en esa malla 2, pero esta vez vamos a usar el I2 porque pues es la que pertenece a la malla 2, ¿no? Entonces tenemos 2 voltios menos 12 voltios más el voltaje de la resistencia 2 igualado a 0, despejamos ese voltaje de resistencia 2, después nos da 10 voltios todo cuando pasamos los voltios al otro lado. Y nos queda 10 sobre 16 ohmios, ya habiendo despejado todo. Y cuando ya hacemos la división, nos da el resultado de 0.625 amperios como la corriente eléctrica 2.
Y nada, eso sería todo. Bye.